Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto, y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas, decía David. Sigue diciendo el versículo 4. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Respondió David al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más eran santos sus vasos hoy. Bueno, ya dice que se tomaron los panes de la mesa de los panes o el altar de los panes y se lo entregaron a David, cosa que pues no era muy normal, ¿sí? Pero bueno, quiero que veamos el versículo 7, porque esto también es importante en cuanto a nuestro devocional. Aquí es un mundo, ¿verdad? La Biblia es inmensa, sí, la verdad no podemos cerrarla a nada más un tema. Sí, la Biblia es la sabiduría de Dios. Dice pues, versículo 7, dice: estaba ahí aquel día, o sea, delante, en el mismo lugar donde estaba David con el sacerdote, también ahí, dice, estaba aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. ¿Sí? Y continúa la plática. Bueno, sigue diciendo: y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. El sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y esto me gusta. Versículo 11. Los siervos de Aquis dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban en las danzas, diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Hasta ahí. Voy a hacer una oración. Señor, gracias te damos este día. Oramos para que nos hables, Señor, que tu Espíritu nos enseñe, bendito Dios, y que haya sobre todos los que estamos viendo esta transmisión mucha impartición, que se transmita, Señor, el sentir de tu corazón para las vidas que nos ven, Señor. Te ruego que cada uno pueda sentir tu presencia ahí donde ellos están. Sepan que estás aquí, Señor, y que no estamos lejos, sino que estamos en el mismo espíritu, Señor. Que esta atmósfera de oración, esta atmósfera de comunión, esta atmósfera de intimar contigo, Señor, bendito Dios, se pueda inundar las casas de mis hermanos que en este momento nos están viendo, Señor. Gracias te damos, recibe gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, David dice, antes de esto, David no tuvo una orden del rey, como David le dice al sacerdote. Sí, dice que el rey Saúl le había encomendado una misión, sí, pero eso no era cierto. Sí, David no fue por una misión, fue porque estaba huyendo, sí, porque Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Entonces lo que hace el rey David es que huye de la presencia de Saúl a esconderse, pero él, de una manera que lo vamos a entender ahorita, muy, muy acertada o muy sabia, pues no hace ver el error o el mal que le estaba haciendo Saúl, sino al contrario, él trata de cubrir, ¿sí?, el mal que está haciendo Saúl.
Total, llega a ese lugar, a Nob, y se encuentra con un sacerdote. Esto es bien importante. Nob significa altura, ¿sí? Cada vez que nosotros entramos a una comunión de oración o entramos a nuestro devocional, en ese momento estamos entrando a las alturas con Dios, ¿sí? La Biblia dice que nos presentamos delante del trono de la gracia, ¿sí? Que nos podemos presentar ante el trono. Entonces nosotros, también otra escritura dice que no nos hemos acercado al monte que humeaba, sino al monte de la gracia, donde nos podemos acercar al trono de Dios y tener una relación tan íntima con Dios, ¿sí? Entonces cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros adoramos a Dios, cada vez que entramos a nuestro devocional, nosotros estamos subiendo alturas, hablando espiritualmente, obviamente. Entramos a otra atmósfera, entramos a otra dimensión que no tiene nada que ver con esta tierra. Eso hace el devocional, ¿sí? Eso hace la comunión íntima con Dios. Es introducirnos a una dimensión espiritual, ¿sí? Y a una atmósfera sobrenatural, ¿sí? Orar no es cualquier cosa. Si orar es una bendición extrema. Entonces entramos a esa dimensión gloriosa, ¿sí? O subimos a esas alturas, como lo hizo David. Entonces David sube a la altura, o a las alturas, ¿sí? Y en ese lugar estaba el sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús. Cada vez que nosotros oramos y entramos a esas alturas, nos vamos a encontrar con nuestro sacerdote, que es Jesucristo. Jesús es nuestro sacerdote, ¿sí? Nuestro sumo sacerdote. Él desea que yo suba a su presencia por medio de la oración, por medio del devocional, que se nos haga no nada más un hábito, que se nos haga extrema, y no solo una necesidad, que llegue un punto donde el devocional me es, ¿cómo lo puedo decir? Me es un placer, es un deleite, ¿sí? No es algo que se me impone, algo que me exijo, como lo decían en temas anteriores, que me exijo para no quedarme atrás o para no estancarme. No, es una necesidad que está en mí, ¿sí? Una necesidad de su presencia, de tener relación con Dios. Eso es el devocional. Si otra cosa me está inspirando a tener devocional, hay que tener cuidado, ¿sí? El devocional es el hecho de estar con Dios, o estar con mi sacerdote, de tener encuentros con el sacerdote, ¿sí? Dios hablaba en aquellos tiempos principalmente por 3 medios, principalmente. Uno era, dice en uno de los libros de Samuel, que a Saúl ya Dios no le contestaba, no le hablaba, ¿sí? Y que lo consultó, que ya no le hablaba ni en sueños, ¿sí? Ni a través de profetas, ni por Tumín y Urim, ¿sí? Bueno, Dios habla a través de sueños. ¿Qué quiere decir eso? No me refiero exactamente a sueños. Pueden ser sueños, pueden ser otras cosas, pero esto se refiere a que Dios nos habla directamente, ¿sí? A nosotros. Dios nos puede decir cosas directamente a nosotros cuando oramos, cuando leemos la Biblia. Puede ser a través de un sueño, ¿sí? De muchas maneras, pero es algo directo. O sea, Dios me habla directamente a mí, ¿sí? Dios me puede hablar a través de profetas, ¿sí? Otra manera en la que Dios nos habla. Y a través de Urim. El Urim eran unas piezas que usaban, o instrumentos para consultar a Dios, que usaban específicamente, lo tenían los sacerdotes, ¿sí? Solo los sacerdotes portaban el Urim, ¿sí? Que se cree que eran como piedras, que ellos las guardaban en una parte de las vestiduras sacerdotales, que se llama el efod, que ellos lo tenían aquí, o el pectoral, y aquí guardaban el Urim. Cada vez que uno de los reyes, uno de los guerreros o alguien iba a los sacerdotes a consultar a Jehová, entre otras cosas, ellos sacaban el Urim y consultaban a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios nos habla a manera directa, Dios nos habla a través de profetas, y Dios nos habla a través de sacerdotes, ¿sí? ¿Quiénes son esos sacerdotes? Los sacerdotes son los ministros que Dios pone para enseñarnos a nosotros, ¿sí? Pero sobre todas las cosas, nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús,
¿sí? Y que ese sacerdote nos quiere hablar. Pero si ustedes se fijan, Ahimelech, que fue el sacerdote que se encontró con David, no fue por David. David tuvo que ir al sacerdote. David tuvo que subir a las alturas, o a Nob, que eso significa Nob, altura. Tuvo que subir y tener una comunión con el sacerdote. Entonces entendamos que Dios nos anhela, Dios nos cela, Dios nos desea que estemos con Él, pero el que va a subir voy a ser yo, si yo quiero, ¿sí? Entonces David sube a la altura, o a las alturas. ¿Qué significa eso? Entrar a una relación íntima, ¿sí? Con el sacerdote. Amén. Entonces, ¿quién es el sacerdote? El sacerdote es Jesús. Y vean, hay varias cosas que aquí se pueden aprender. Obviamente, como lo hemos estado manejando, pues no vamos a hacer un seminario de esto, ¿verdad? Solamente son 40, 30 minutos para que nos quedemos con algo práctico, ¿sí? Ya si usted quiere algo más profundo, pues puede ver la transmisión los viernes. Entonces dice pues, el versículo 1, dice, vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y aquí hay algo que provoca los devocionales con Dios, ¿sí? Dice, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, ¿sí? ¿Qué es un encuentro con el sacerdote? Un encuentro con el sacerdote son aquellas experiencias que impactan nuestras vidas y que cambian nuestra mentalidad en un momento, ¿sí? Cambian nuestra manera de ver la vida en un momento. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener encuentros con el sacerdote, ¿sí? Y esto no es solo el día, no es solamente un retiro espiritual, ¿sí? No es nada más el primer día que el Señor se reveló a nuestra vida y ahí hubo un encuentro, ¿sí? Eso es parte, pero cada vez que yo me meto con mi sacerdote, que yo subo a su presencia, cada vez que yo entro a Nob, cada vez que yo subo a la altura o tengo devocional, vean lo que produce un devocional, ¿eh? Un devocional me lleva a tener encuentros con mi sacerdote. Y siempre, usted lo ve en la Biblia, todo hombre, toda persona en la Biblia, sí, la Biblia y fuera de la Biblia, o sea, hablando nosotros, que no están nuestros nombres aquí, literalmente hablando, sí, personajes bíblicos, sí, que tuvieron encuentros con Dios, nunca volvieron a ser los mismos, sí. De los que más resaltan, uno puede ser Isaías, que se encontró con Dios en el capítulo 6 de Isaías, jamás volvió a ser el mismo, ¿sí? Otro es obviamente el apóstol Pablo. Pablo se encontró con Dios camino a Damasco, ¿sí? Cuando él tiene ese encuentro, su vida nunca más volvió a ser igual. Ese es un primer encuentro, ¿sí? Pero ese encuentro con mi sacerdote, que es Jesús, cambió nuestra vida. Todo aquel que es un hijo de Dios genuino, que ha dejado su vida vieja y está buscando una vida nueva, ¿sí? Es porque tuvo un encuentro con Dios, ¿sí? Y ese encuentro le provocó que su mentalidad cambiara y que no viera la vida igual. Y a partir de ese momento empieza a ver a Dios de una manera totalmente diferente a como lo veía en el pasado. Esos son los encuentros. Entonces un encuentro con Dios es siempre. Yo lo puedo tener diario. Cada vez que yo tengo mi devocional, Él me va a hablar directamente a través de la palabra profética, que es la Biblia, la palabra profética más segura, a través de sacerdotes que nos pueden estar hablando, o en este caso transmitiendo algún mensaje de Dios, ¿sí? Entonces yo me encuentro con Él, y ese encuentro debe de cambiar mi mentalidad. Por eso yo le decía y les recomendaba, ¿sí? Cada vez que usted tenga su devocional, tenga un cuaderno, apuntes, ¿sí? Lleve una secuencia en algún libro de la Biblia y verá que Dios le va a hablar. Usted va a abrir ese libro que usted está leyendo, está estudiando, ¿sí? Y usted va a empezar a ver un versículo, alguno de los versículos de ese escrito, ¿sí? Donde Dios se le va a abrir, ¿sí? Y cuando usted comprenda ese versículo o ese capítulo entero, ya dependiendo de la soberanía de Dios, lo que Dios de usted le quiera hablar, su mentalidad va a ser otra. Eso se llama revelación,
¿sí? Eso se llama rema, cuando lo que usted no entendía o entendía con su mente natural, su espíritu lo percibe. Y entonces eso que no entendíamos, lo comprendemos. Y en ese momento usted tuvo un encuentro, ¿sí? Cuando usted está orando, que está en esa comunión y viene un entendimiento de Dios a su mente, a su corazón, para hacer las cosas que Dios quiere que usted haga, ese es un encuentro. Entonces, en ese momento su mente cambió y al menos hay un concepto o varios conceptos que Dios le cambia. Esos son los encuentros. Entonces, cuando no se sube a las alturas, cuando no vamos a nuestro sacerdote, no hay encuentros con Él, ¿sí? Y si no hay encuentros con Él, nuestra vida no va a cambiar, ¿sí? Porque eso es lo que nos cambia, nuestros encuentros con Dios, ¿sí? Esta es una cita con Dios, es un encuentro con Dios. Y estos encuentros cambian nuestra mentalidad, cambian nuestra forma de ver la vida. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Eso es lo que trae un devocional, ¿sí? Entonces espero y me esté explicando bien. Entonces un devocional me lleva a un encuentro con Dios, con mi sacerdote, ¿sí? Y mis encuentros con el sacerdote provocan que mi mentalidad cambie, que nunca más yo vuelva a ser el mismo. Provocan que mi forma de ver la vida sea totalmente diferente. Por eso no descuide su devocional, ¿sí? No deje de meterse a solas con Dios, no lo descuide. Porque ese devocional le va a hacer ver la vida totalmente diferente, ¿sí? Cuando usted esté sumergido en batallas, en problemas, ¿sí? Usted se va a dar cuenta que cuando usted sube a las alturas, usted va a respirar una atmósfera totalmente diferente a la atmósfera de este mundo. Y se va a dar cuenta que todo es posible, ¿sí? Que no hay necesidad de estar sufriendo, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo. Entonces, vamos a creerlo, vamos a buscar hacerlo. Amén, mis hermanos. Entonces, eso es un beneficio del devocional. Encuentros con el sacerdote. Tremendo. Entonces ya el sacerdote Ahimelech le pregunta a David y le dice: oye, ¿cómo puede ser que vengas tú solo? David ya no era cualquier hombre. David era un guerrero. Sí, David ya era un principal en el ejército. Entonces no se veía bien que llegara solo. Como un hombre de este nivel de autoridad, ¿sí?, iba a estar solo. No. Entonces nos dice más abajo que ya le pregunta al sacerdote: ¿por qué nadie viene contigo? Y entonces David le dice al sacerdote, fíjense bien, porque aquí se complementa lo de la semana pasada. David le dice al sacerdote: no, lo que pasa es que el rey me envió a una misión muy secreta, le dice, ¿sí? Y no debo de decírselo a nadie, nada más viene cierto grupo conmigo, pero esto es una misión secreta, ¿sí? Usted sabe que David no estaba en ninguna misión secreta. David estaba huyendo porque Saúl lo quería matar, ¿sí? Saúl ya había caído en una condición donde el Espíritu Santo lo había dejado. Saúl ya estaba endemoniado, hermanos, así lo dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Dios entró en Saúl, ¿sí? Entonces Saúl ya estaba con espíritus malos persiguiendo a David para matarlo, ¿sí? Entonces, cuando David llega y le dice eso al sacerdote, lo que David está haciendo es cubrir, ¿sí?, la vergüenza, cubrir el error, cubrir el pecado de su rey. Esto es bien importante, porque esto nos enseña mucho, pero nos deja ver el corazón de David, ¿sí? ¿Cómo estaba el corazón de David? David no tenía resentimientos contra el rey. El rey lo estaba persiguiendo, lo estaba difamando, ¿sí? Porque Saúl se encargó de difamar a David en toda la nación, ¿sí? Como un traidor, como un perverso traidor que se había levantado rebelde, que se había levantado contra el reino, cosa que no era cierto. Pero como Saúl tenía tanto odio y tanto celo de David, empezó a difamarlo. Entonces David lo que hace es que en vez
de tomar venganza y actuar con resentimiento cubre su vergüenza o cubre el pecado de Saúl. Eso es estar sano del alma, ¿sí? Eso es tener un corazón limpio, hermanos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hubiera sido si David estuviera resentido contra el rey Saúl? Muy probablemente no hubiera podido subir a las alturas. Si en dado caso él subiera, ¿sí?, su oración hubiera sido: el rey Saúl está endemoniado, me está persiguiendo para matarme, yo no entiendo por qué me aborrece, es un perverso, está poseído por el diablo, la unción ya no está en él, Dios ya lo abandonó, ese no es un rey, ese no es un ungido, es un pecador, perverso, ¿sí? Porque hubiera manifestado el odio que había en su corazón. Pero este hombre estaba sano. ¿Por qué? Porque había perdonado. La llave de la sanidad de nuestra alma es el perdón. Cuando un corazón no está sano, cuando un corazón está con odio, está con resentimiento, está con amargura, su oración puede hacerse hasta brujería. Hay que tener cuidado. Si brujería no es que las cartas, que los papeles, que la olla hirviendo y que la menea una mujer con una nariz muy fea. No. En sí, brujería o hechicería es activar demonios, ¿sí? Y los demonios se activan con palabras, con invocaciones, ¿sí? Y una persona con un corazón amargado, ¿qué palabras van a salir? Una persona con un corazón resentido, con un corazón con odio, ¿qué tipo de oración va a hacer? Por eso es tan importante que nuestro corazón esté sano. La llave de la sanidad del alma se llama perdón. El perdón, hermanos. Entonces, esto es importantísimo. Usted tiene que aprender a perdonar. ¿Sí? Si no logra perdonar, su comunión o su devocional va a estar muy mal. Y aquí se lo va a demostrar, porque aquí también nos explica eso. Entonces, ¿qué vemos pues en David? Un hombre sano. Amén. ¿Qué vemos en David? Un hombre sin rencores, sin resentimientos. ¿Sí? Eso es lo que vemos en David, ¿sí? Un hombre sin odio, sin resentimiento, sin amargura, ¿sí? Él no está odiando a Saúl, y por eso tuvo libre acceso hasta el trono de la gracia, libre acceso hasta la presencia del sacerdote. Dice el Evangelio de Mateo 5: bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Y hay una versión, esa palabra verán a Dios, la raíz de esa palabra tiene que ver con una experiencia sobrenatural con Dios. Entonces, si mi corazón no está limpio, yo no puedo tener una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Sí me explico? Si mi corazón no está limpio, no puedo tener una experiencia sobrenatural con Dios. Entonces, yo me puedo meter al devocional, pero con un corazón contaminado por el odio, por el resentimiento, ¿qué va a pasar? Mi oración va a ser incorrecta, va a ser equivocada, que puede ser oída por espíritus que no son de Dios, ¿sí? Entonces, todo esto es peligroso. Por eso, yo tengo que aprender a perdonar. Entonces, David tenía el corazón limpio, tanto así que tuvo el encuentro con el sacerdote. Amén. Entonces, hay que grabar esto en nuestra mente. Sí, en nuestro corazón. El corazón contaminado, sí, no puede tener encuentros con el sacerdote. Amén. Claro, ¿verdad? Cuando empezamos, pues venimos destruidos. Pero yo estoy hablando cuando ya hemos caminado y como hijos de Dios seguimos anidando odio, seguimos anidando rencor, seguimos anidando resentimiento, y aún a veces contra Dios por la falta de entendimiento, ¿sí? Porque Dios absolutamente no puede hacer nada. No, sus pensamientos no son de mal, son de bien para nosotros. Aún las cosas fueran duras, siempre Él tiene una intención muy buena, porque Él es bueno. Esa es la dignidad de Dios, es su bondad. Dios es digno de suprema alabanza, Dios es digno de honra, Dios es digno de una mejor generación, ¿sí? Dios es digno de una iglesia gloriosa y poderosa, ¿sí? Porque Él es bueno. Esa bondad emana de Él. No tiene ningún deseo de hacernos mal, pero no pierde su integridad y su justicia. Y eso a nosotros
pues nos puede afectar si no hacemos las cosas en base a la línea que Dios tiene en su palabra. Entonces, si el corazón no está limpio, ¿sí?, no se puede ver a Dios. ¿Y eso qué es? No hay experiencias con Dios sobrenaturales. Entonces, nuestro mundo espiritual o el mundo espiritual está bloqueado por el rencor. Entonces, esto es de cuidado. Sigue diciendo, pues, bueno, ya David dice que él está, viene por una misión, cosa que no es cierto. Él lo hizo no por mentiroso, lo hizo para cubrir a Saúl. Esa fue su intención, para no hacer ver la desnudez de este hombre, que ya está cometiendo errores graves. Entonces, pues David le pide panes, ¿sí? Y cuando él pide panes, pues le empieza a decir, pues dame pan. 5 panes le pide, que hay mucha enseñanza, pero no la vamos a explicar todo, ¿sí? En sí, cada vez que yo entro a mi devocional, siempre, hermanos, siempre voy a recibir pan. Y ese pan es la palabra que viene directa de Dios a mi corazón, el pan que descendió del cielo. Por eso dice el Padre Nuestro, que es la oración modelo, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo el pan vivirá el hombre puede, vive de la palabra de Dios. El pan en la Biblia, o en este caso, se refiere a la palabra de Dios, que esta palabra me alimente mi espíritu, me nutra mi interior. Y ahí es donde hay una firmeza, una estabilidad en la fe, porque yo estoy comiéndome ese pan sagrado que solo se obtiene en el cielo o en su presencia, ¿sí?, con encuentros con el sacerdote. Solo el sacerdote tiene ese pan, ¿sí?, para dármelo a mí, pero yo tengo que subir a él. ¿Cómo tengo que subir? Con un corazón limpio, ¿sí?, porque si mi corazón no está limpio, no hay encuentros. Y si no hay encuentros con él, mi mente no cambia. Si mi mente no cambia, yo no puedo recibir pan. Sí, porque la Biblia dice que yo puedo tomar del fruto del árbol de la vida, que es Jesús, si he lavado mis ropas. Y eso se refiere a arrepentimiento. Pero bueno, hay que subir a las alturas, y allá en las alturas con el Señor, hablo de la oración obviamente, Él me va a dar pan, ¿sí? Y ese pan es un pan sagrado, ¿sí? Es la palabra de Dios viva que viene a nuestro corazón y cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra forma de ver las cosas totalmente. Nos hace ver a Dios como es Dios, no bajo sistemas religiosos, bajo conceptos legalistas, bajo conceptos mundanos, sino como realmente es Dios. Eso es comer este pan, ¿sí? Esta palabra me hace comprender cómo es Dios cuando yo la creo, pero yo tengo que subir a las alturas con el sacerdote para que ese pan me sea dado, ¿sí? Entonces David, cuando entra, él pide pan, dame 5 panes, ¿sí? El Padre Nuestro nos dice que hay pan cada día. O sea, esto es diario. Por eso el devocional, ¿sí? Si yo soy constante en mi devocional, ¿sí? Yo todos los días voy a tener pan que me lo dará de sus manos mi sacerdote, que es Jesús. Entonces es un privilegio, una bendición inmensa. ¿Por qué escaseamos en pan? Y por consecuencia en fortaleza en nuestro interior, porque nos cuesta subir a la presencia de Dios, nos cuesta mucho tener una disciplina de devocional, y por causa de no estar en su presencia, ¿sí?, hemos perdido mucho pan, mucha palabra de Dios, y por no tener palabra ignoramos tantas cosas. Y el arma donde el diablo se deleita en usarla es la ignorancia de Dios, no Biblia, no teoría. Ignorancia cómo es Dios, y esa ignorancia se da por falta de estar en su secreto. Y lo dicen los profetas, me parece que es Jeremías, le dice Jeremías, o Dios a través de Jeremías, a los líderes religiosos de aquel tiempo. Fíjense qué tremendo. Los líderes religiosos, los que se supone sabían la ley, ¿sí?, a ellos les dice: si ustedes hubieran estado en mi secreto, que es el secreto de Dios, nuestro devocional, nuestra comunión con Dios, nuestra relación íntima con Dios, les dice: si ustedes hubieran estado ahí, les habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Ahora, esa gente tenía conocimiento de la ley, lo tenía. ¿Por qué Dios les dice mis palabras? Porque no es solo tener teoría, ¿sí? Es tener la vida
la palabra, el espíritu de la palabra. Y eso es cuando el pan se nos da. Solo el sacerdote lo tiene, hermanos. ¿Sí? Yo tengo que subir a su presencia para que ese pan me sea dado. Por eso el Padre Nuestro es el pan nuestro de cada día. Todos los días Él me quiere dar pan, como el maná que descendía del cielo a diario. ¿Sí? ¿Con qué intención? Que nunca Israel se enfermara, porque el maná tenía todo nutriente para que Israel jamás se enfermara. Por eso le dice que nunca se enfermaron, ¿sí? Jamás se enfermaron. ¿Por qué? Porque ellos, obviamente, hubo enfermedades por causa de su pecado, pero el maná tenía todo nutriente. Hablando espiritualmente, esta palabra tiene todo el nutriente para que mi espíritu esté fuerte ante cualquier acechanza, para que las malas noticias no me sorprendan, ¿sí? Para que no me hagan temblar las situaciones difíciles. Como yo estoy nutrido en mi interior por causa de la palabra, porque he estado con mi sacerdote, ¿sí? Él me da esa palabra, yo la recibo, mi espíritu está fuerte, no hay noticia mala que me mueva, porque hay una firmeza interna por causa de haber comido ese pan. Entonces, pues no puede ponerse en balanza, ¿sí? El pan de Dios a las cosas de este mundo, no. Es incomparable la gloriosa palabra de Dios, la belleza del evangelio a todo concepto religioso. Por eso el sacerdote le dice aquí a David, aquí no hay otro pan común, le dice, aquí solo hay pan sagrado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que aquí no hay metodología humana, aquí no hay fórmulas humanas, hablando en su presencia. Si aquí en mi presencia, diciendo el sacerdote, ¿no? Parafraseándolo, aquí en mi presencia no vas a tener ni métodos humanos, ni fórmulas humanas que son como espuma, ni conceptos religiosos que solo te van a hacer aparentar y contender. Sí, no, aquí hay pan sagrado, y ese pan sagrado te abre los ojos, te da vida y te hace conocer cómo es Dios. Tremendo. Eso se consigue teniendo un devocional, ¿sí? De ahí parte todo. Por eso Dios le dijo a través de el profeta Jeremías, si hubieran estado en mi secreto, ¿sí? Les hacen oír muchas fórmulas, hacen oír muchos métodos, mucha religión, pero no les hacen oír mis palabras. Y esto le ha causado mucho problema al cuerpo de Cristo, porque por causa de esa ignorancia nos golpea cualquier situación. Un día se va a levantar un anticristo, un día se ha levantado un hombre de pecado, dice la Biblia, ¿sí? Mucha gente, por no comer este pan, por no haber subido con el sacerdote, le va a empezar a creer y se va a desviar completamente. Eso es la apostasía. Bueno, pero el devocional nos ayuda a librarnos de esto. Entonces dicen en el arca, ¿sí? Esto está muy fácil, sinceramente, ¿sí? Entonces hay que tomar ese pan de Dios. Amén. Bueno, vamos a ir ya para concluir. Entonces después de eso dice que estando ahí, ¿sí? Estaba en la presencia de Dios. Eso es lo que a mí me impresiona. Dice el versículo 7 que estaba en la presencia, dice, estaba allí, o sea, en el mismo lugar donde estaba David con el sacerdote, o en la presencia del sacerdote. Estaba ahí aquel día detenido, fíjense lo que dice, delante de Jehová. Esto es tremendo. Uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Yo me preguntaba muchas veces, porque esto como que no tiene nada que ver con todo lo que se está hablando en este capítulo. De pronto sale Doeg, un edomita, y yo le preguntaba a Dios, ¿qué significa? ¿Por qué aparece este hombre ahí? Y pues hay muchas cosas, ¿verdad? Que significa, ¿sí? Pero entre esas está que él era edomita. Edom en la Biblia simboliza el rencor, ¿sí? Lo dice uno de los profetas menores: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto le dice, no revocaré tu castigo. Y le menciona los 3 primeros, que todos tienen que ver de ir contra el hermano, ¿sí? Pero el último le dice, es el cuarto, por 3, ¿sí? Pero por el cuarto, por 3 pecados lo va a castigar, pero por el cuarto no le voy a quitar el castigo. O sea, esto no le va a ser perdonado. Creo que eso significa. Entonces dice ahí, por el cuarto, menciona los 3 primeros, dice, y el cuarto, que guardó el rencor para siempre. Eso le dice a Edom. Edom
fue borrado el mapa, ¿sí? Entonces, este hombre Doeg, ¿sí? Viene a simbolizar, Edom viene a simbolizar, ¿sí? El rencor, ¿sí me explico? Entonces, estamos hablando de un hombre que estaba detenido en la presencia de Dios, pero con un corazón con rencor. Bueno, ¿cuál es la enseñanza aquí? ¿Sí? Que estaba detenido. O sea, hay gente que ora mucho, hay gente que lee mucho, ¿sí? Hay gente que, entre comillas, se esfuerza mucho, ¿sí? Por las cosas espirituales, entre comillas. El problema es, o sea, eso quiere decir que está delante de Dios, ¿sí? O sea, delante de Dios, porque oran, porque leen, porque hacen esto, hacen lo otro, ¿sí? Pero, dice ahí, detenidos, ¿sí? Eso es el punto importante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no avanzan, ¿sí? Que por más que oran, por más que leen, por más que estudian, por más que tienen activismo, por más que hablan, por más que recitan Biblia, por más que decretan, por más que declaran, están detenidos. O sea, no hay un avance en las cosas espirituales, no hay un avance en las cosas de Dios. ¿Por qué no tiene ese avance? Porque son edomitas. ¿Y eso qué quiere decir? Porque tienen un corazón con resentimiento. ¿Sí me explico? Por más que se ore, por más que se hagan cosas de Dios, si el corazón no está limpio, ¿saben qué hay? Sí, hay religión, ¿sí? Y la religión ha confundido mucho al pueblo de Dios, ¿sí? Porque pensamos que por hacer ya somos, pero no. Aquí primero hay que ser para poder hacer, ¿sí? Yo no puedo ser un hombre de oración, yo no puedo ser un siervo de Dios, ¿sí? Si yo antes no está, mi interior no está transformado. Entonces, si yo no perdono, si yo no saco el odio de mi corazón, por mucho que ore, no voy a avanzar en las cosas de Dios. Por eso aquí está un edomita estancado. Y este edomita fue el mismo que mató a los sacerdotes, ¿sí? ¿Saben qué quiere decir? Que aquellos que no logran limpiar su corazón son los que se van a levantar un día contra Dios, ¿sí? Entonces esto es peligroso. Bueno, ya para terminar, después de esto dice que pues David ahí ya en confianza le dice: ¿y no tendrás un arma por ahí? Y entonces el sacerdote le dice: bueno, aquí solo está un arma, que es la espada. La espada mata gigantes, ¿sí? Que es la palabra del Espíritu que dice la Biblia, la palabra del Espíritu, la palabra viva, ¿sí? La revelación, porque dice que fue quitado el velo, ¿sí? Y que se le dio la espada a David. Entonces, mi devocional me ayuda a tener revelación, y la revelación es un arma contra el enemigo, ¿sí? La palabra revelada, la palabra que Dios me hace entender, es un arma contra mis enemigos. Entonces, ya David recibe esa espada y dice: ninguna como esta, ¿sí? Esta espada no es para enemigos pequeños, esta es para matar gigantes, ¿sí? Para destruir enemigos grandes. Todo eso se consigue en el devocional, hermanos. Fíjense lo que nos hemos perdido por no orar, ¿sí? Al final de esto, y eso es lo que me gusta, y ahora sí termino con esto, dice el versículo 11, David huye de Saúl ya con espada, con pan y bien bendecido por el sacerdote. Entonces el versículo 11 dice: y los siervos de Aquis le dijeron, o sea, a su rey: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿Cómo sale David de la presencia del sacerdote? Como rey, ¿sí? Entonces, ¿cómo salimos nosotros de la presencia de Dios? O por no estar en su presencia, ¿cómo salimos a este mundo? ¿Sí? ¿Cómo nos ve este mundo cuando no estamos orando? ¿Sí? ¿Cómo nos ven? ¿Con lástima? ¿O nos ven los reyes de la tierra? No por una condición material o condición económica. Vamos a verlo, los enemigos espirituales. ¿Cómo nos ven nuestros enemigos espirituales cuando salimos de nuestra casa? ¿Cómo nos ve el diablo? ¿Cómo nos ven los demonios cuando salimos de nuestra casa? Cuando salimos de la presencia de Dios, ¿cómo nos ven? ¿Nos ven con miedo? El rey de la ciudad de Torreón, el rey de México, el rey de Monterrey, el rey de Chihuahua, sí, el rey de Fraccionamiento Ana, el rey de las Torres, el rey, mencione su colonia si quiere. O cómo nos ven nuestros enemigos. Ahí viene lo comeremos
lo pisaremos como langosta. ¿Cómo nos ven nuestros enemigos? Si yo tengo una vida de devocional, bueno, va a haber un corazón limpio, encuentros con el sacerdote que me cambian la mentalidad. Voy a tomar pan, que es la palabra de Dios. Si el sacerdote me va a revelar la palabra para que yo tenga herramientas o armas contra mi enemigo, y cuando salga de ese lugar, ¿sí?, mis enemigos, hablando de espíritus, de demonios, no personas, ¿sí?, van a decir de nosotros: ahí viene el rey de esta tierra. Amén. Eso se puede, ¿sí? Pero necesitamos tener devocional. Amén. Todo eso se consigue por el hecho de apartar tiempo para estar con Dios, ¿sí? Esto es el devocional. Bueno, voy a hacer una oración y con esto ya termino. Vamos a orar y mañana continuamos con estos temas de devocional, de oración. Entonces déjenme orar, y yo sé que Dios les va a impartir ahí donde ustedes están. Yo siento como si absorbieran esa impartición. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, yo bendigo cada vida, Señor, que está viendo esta palabra, que está viendo esta transmisión, Señor. Yo los bendigo. Bendito Dios. Y hoy, hermanos, ahí donde ustedes están, levanten sus manos. En el nombre de Jesús, yo declaro, en el nombre de Jesucristo, que los cielos se abren. Ahí donde tú estás, hermano, si tú crees esta palabra, yo declaro que en este momento se abren los cielos en el nombre de Jesús, y que no has recibido religión, has recibido vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que recibes impartición del cielo, que un espíritu de oración se derrama sobre ti, que una impartición de oración cae desde el cielo hacia ti en el nombre de Jesús. Jamás, nunca, jamás tendrás tu lugar secreto vacío. Siempre estarás delante de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que entrarás a su presencia con un corazón limpio, que no serás de los que quedan estancados por el rencor, por el odio, que tú eres real sacerdocio, que así saldrás de su presencia, que tus enemigos te verán: este es el rey de tal lugar. En el nombre de Jesús te bendigo, hermano, y declaro que la unción de Dios desciende sobre ti, que se imparte vida sobre ti, que toda obra del diablo se destruye y que tú te levantas como un verdadero ejército de oración. En el nombre de Jesús, que no eres un ejército que tiembla ante el enemigo, que eres un ejército que conoce a su Dios, que sabe cómo es Dios, porque ha comido panes, porque se ha encontrado con Él. Todos los días tiene encuentros con ese sacerdote. Todos los días toma esa espada que le es dada para cortar las cabezas de gigantes. En el nombre de Jesús declaro que en este momento tú recibes vida en el nombre de Cristo. Tú recibes impartición del cielo. Tú recibes gracia para ser un hombre y una mujer de mucha oración. Dios te imparte de su gloria en este momento y te enlista, Dios, si tú quieres, para ser parte de este ejército poderoso de oración, que hará temblar el mundo, que hará temblar la tierra con la oración, con las palabras que saldrán de nuestros labios. Te bendigo, hermano, te bendigo, iglesia, y declaro que Dios te da vida, te da fuerza, te da entendimiento, que jamás perderás el tiempo, sino que entenderás el valor de su presencia. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que Dios se derrama sobre ti para la gloria de su santísimo nombre. En el nombre de Jesús se ha hecho así, para la gloria del Cordero. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Mañana tenemos aquí una cita a las 8:30. Dios les bendiga. Muchas gracias.